Hola, bon dia. Benvinguts a l'acte inaugural del curs 2017-2018 a l'FME, el curs Hilbert, i gràcies per la vostra assistència. Permeteu-me abans que res que us presenti les persones que m'acompanyen a la mesa. A la meva esquerra, el professor Narciso Román, que serà el que presentarà el conferenciant, que està a la meva dreta, el professor Miguel Muñoz. Aquest és el 15è any que l'FME dedica el curs a un matemàtic o científic rellevant. Des d'aquell curs, 2003-2004, en el que vam iniciar aquesta mena d'actes amb el curs Poincaré. Dedicar el curs a Hilbert era una mena de deute que teníem pendent, atès que va ser un dels matemàtics més importants i influents dels segles XIX i XX. Fa 2 anys, mentre escoltava les conferències del curs Turing, va aparèixer el nom de Hilbert i vaig pensar que segur que ja li havien dedicat el curs, però després vaig comprovar al passar pel passadís amb les fotos dels matemàtics de l'any que encara no ho havien fet. Hilbert va fer aportacions fonamentals a moltes àrees de la matemàtica, com per exemple, per dir-ne algunes, la lògica, la teoria de conjunts, l'anàlisi funcional, la teoria de nombres, etc. I no podem oblidar tampoc les contribucions en disciplines properes com la física, especialment en teoria de relativitat, mecànica quàntica o modelització matemàtica de la física. A banda d'això, a Hilbert li devem l'elaboració de la llista més completa i brillant de problemes oberts en el camp de la matemàtica, amb els famosos 23 problemes de Hilbert que va presentar amb motiu del Congrés Internacional de Matemàtiques l'any 1900. Alguns d'aquests problemes encara resten oberts a hores d'ara. Com sempre, serà objecte de conferències, especialment durant la jornada Hilbert, que tindrà lloc segurament el dia 14 de febrer, dia en el qual s'escau el 75 aniversari de la seva mort. La veritat és que us he de dir que tinc moltes ganes d'escoltar totes aquestes conferències, ja que em sembla un personatge cabdal. Com cada any, el personal de la biblioteca de l'FME ha creat el web del matemàtic de l'any, que posem en marxa avui mateix. I ara jo, aquí. D'acord? Aquí doncs, podeu veure tot un... a part d'una presentació... Aquí tenim el web Hilbert, on trobareu, a banda d'una presentació, tota mena de material relacionat amb el personatge, d'acord? L'espai Hilbert, tots els llibres que tenim exposats a la biblioteca, etc. El curs 2016-2017 va ser el curs on finalment es va consolidar l'estructura administrativa de la Facultat de Matemàtiques i Estadística amb la creació de l'UTG, que dona suport no només a l'FME, sinó també al Departament de Matemàtiques i al CEFIS, entre altres. Però on podem estar més satisfets és amb la creació de 2 noves titulacions on hi participa la Facultat de Matemàtiques i Estadística, que és el nou grau de Ciència i Enginyeria de Dades, titulació que compartim amb l'Escola de Telecomunicacions de Barcelona i amb la Facultat d'Informàtica de Barcelona. I el doctorat en Bioinformàtica, que és una titulació compartida amb altres universitats. També voldria fer esment de la nova especialització dins del màster MESIO-UPC-UB en Data Science. Crec que en aquest sentit l'FME està responent a les necessitats de la societat
especialment amb la creació d'aquestes noves titulacions i especialitzacions en la ciència de dades, ja que cada cop més les empreses demanen titulats en coneixements en aquest àmbit. Certament és un inici de curs complicat, atesos els esdeveniments dels darrers dies. Els nostres polítics ens han dut a un carreró del que sembla que no hi hagi sortida. Des de les universitats volem reivindicar la llibertat. No volem ser súbdits d'un estat, sinó ciutadans lliures, als quals se'ns permeti expressar la seva opinió. I considerem del tot inacceptable que les universitats i els centres de recerca estiguin acusades de cometre actes il·legals o fraudulents i tinguem els comptes congelats. Continuarem treballant, mentrestant, perquè l'FME segueixi sent la Facultat de Matemàtiques i Estadística de més prestigi en l'entorn més proper. Per continuar oferint uns estudis de qualitat, cosa que podem fer gràcies als excel·lents professionals que hi treballen, tant pel que fa al PDI com al PAS, i a la gran implicació que aquests tenen en la Facultat de Matemàtiques i Estadística. I per continuar sent una facultat de referència en la que les empreses hi confien a l'hora de buscar professionals. En aquest sentit, cada any signem més convenis de pràctiques en empreses i estem en màxims històrics pel que fa a la participació d'empreses en el nostre fòrum. Si volem situar una mica la facultat en xifres, situant la facultat en xifres, com deia, veiem aquí les xifres més rellevants que tenim, el nombre d'estudiants que ens han estat assignats i matriculats. Veiem que en el grau de matemàtiques són 59 més 11, els 11 es refereixen als estudiants del CEFIS, que no entren per la via de matemàtiques directament. Per tant, tenim en total 63 nous estudiants del grau de matemàtiques, 79 nous estudiants del grau d'estadística, 55 estudiants del grau de ciència i enginyeria de dades, 24 nous en el màster de matemàtiques i 37 en el màster MSIU d'estadística UPC-UB. Això fa un total de matriculats global a la facultat de més de 700 alumnes i el nombre de titulats que tenim durant el curs 16-17 són 43 al grau de matemàtiques, 31 al grau d'estadística i els màsters encara no han tancat la promoció perquè encara s'estan llegint treballs finals de carrera fins a finals d'octubre. Normalment tenim 24 més 5 possibles que poden llegir el treball final de màster ara i en el MSIU UPC-UB 28 més 10. I també tenim els 9 titulars de doctorat. Tot plegat, si tots aquests estudiants es titulessin, arribaríem a la xifra de 150. La nota de tall també és la més alta de la història, tant en matemàtiques com en estadística, 12,54. Tenim la nota de tall, la desena nota de tall més alta de Catalunya, la segona a l'UPC, pel que fa al grau de matemàtiques. I també hem de ressaltar l'elevada nota de tall del grau d'estadística, que va pujant any rere any, i de la nova titulació de ciència i enginyeria de dades, que per ser una titulació nova aconseguir una nota de tall de 2,69 realment és remarcable. I pel que fa a la demanda en primera preferència, també estem en màxims històrics tant en matemàtiques com en estadística. Abans de donar pas a la conferència inaugural, vull agrair molt sincerament al conferenciant, que hagi acceptat fer aquesta conferència. D'una banda perquè sé que ho farà molt bé, i de l'altra perquè vaig pensar en emular el fantàstic llibre Damunt les espatlles dels gegants, escrit pel magíster FME Josep Pla, on un professor que jubila li encarregava una conferència d'inici de curs. En el cas del professor Miguel Muñoz, és per nosaltres un honor i crec que és un petit homenatge que ens fa ell a nosaltres acceptant impartir aquesta conferència. Nosaltres, per la nostra banda, li retrem molt aviat un homenatge el dia 3 de novembre exactament i properament rebreu un anunci oficial. I ara ja donem pas a la conferència inaugural, on el professor Narciso Román en primer lloc ens farà la glossa del conferenciant, el professor Miguel Muñoz. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència a aquest acte.
Buenos días a todos. Es para mí un placer presentar hoy aquí al conferenciante que abre este curso, el profesor Miguel Carlos Muñoz Lecanda. Poco nuevo puedo decir de él, ya que Miguel es un personaje sobradamente conocido en esta casa por la mayoría de los presentes. Así que me centraré brevemente en algunos aspectos de su trayectoria profesional. Comenzaré resaltando su formación pluridisciplinaria, muy acorde con la idiosincrasia de nuestra institución, la Universidad Politécnica de Cataluña. Él es ingeniero industrial, físico y doctor en matemáticas, y ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional vinculado a la enseñanza y sobre todo en la universidad. Así, fue director del Instituto de Enseñanza Media Emperador Carlos varios años, puesto que simultaneó con el de profesor en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona, hasta que en 1982 se incorporó a la UPC, donde ha desarrollado la parte más importante de su actividad académica, principalmente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona y en la Facultad de Matemáticas y Estadística. En estos centros ha sido profesor de un sinfín de asignaturas troncales y optativas en las ingenierías, licenciaturas y grados que en ellos se han impartido, y también de cursos de máster y de doctorado, participando también muy activamente en la elaboración y revisión de los diversos planes de estudio y, en particular, hay que reseñar que colaboró también muy activamente en la creación de esta casa, de esta facultad. En lo que respecta a su labor de gestión, ha sido varias veces director de departamento y miembro de diferentes comisiones de la universidad y de agencias evaluadoras. Su trabajo en el campo de la investigación lo ha desarrollado en las áreas de la física matemática y la geometría diferencial aplicada, siendo autor de más de 60 artículos en revistas internacionales indexadas. También ha realizado una intensa labor de divulgación de la ciencia, principalmente a través de su colaboración en el programa Ciencia en Acción. Mi relación personal con Miguel se remonta a finales de los años 80, cuando en 1988, y siendo él director, me incorporé al entonces Departamento de Matemática Aplicada y Telemática. He tenido el placer y el honor de ser colaborador suyo en muchas actividades y en particular su coautor principal en muchos de sus trabajos y recíprocamente el de los míos. No sé si es a causa de eso o a pesar de eso que en todos estos años se ha fraguado entre nosotros una estrecha amistad que nos ha llevado a compartir muchas interesantes vivencias. Son decenas los viajes que hemos hecho juntos a congresos, muchos de ellos en coche, lo que nos ha dado ocasión de visitar muchos lugares artísticamente interesantes y también de conocer buenos sitios de buen comer y buen beber, cosa que a él le gusta mucho. Y también hemos vivido divertidas anécdotas, como aquella vez, recordarás, Miguel, que volviendo de un congreso en Bélgica con nuestras esposas, tuvimos que pernoctar en el coche en un área de servicio de una autopista francesa por no poder encontrar ningún hotel donde albergarnos. Bueno, ya para finalizar, pues me parece oportuno traer a colación aquí una frase de Albert Einstein, uno de los grandes científicos con los que Hilbert se relacionó a lo largo de su vida, y que dice lo siguiente: la política es para el momento, una ecuación es para la eternidad. Así que, sin más dilación, te cedo la palabra, Miguel, para que nos hables de cosas verdaderamente trascendentales, como, por ejemplo, de David Hilbert, un matemático para la eternidad. Bueno, como esto es una lección magistral, es como una clase, las clases vamos a darla como es habitual. Podría quitarme más cosas, de momento ya me quitaré, que me vaya sobrando. Si soy capaz de terminar. Primero,
decano y jefe de estudios, la mitad de las cosas que habéis dicho de mí, es decir, las buenas, no me las merezco. Alguna mala que hayáis dicho seguramente es más aceptada. Sí, no. Sí. Molt bé. En cualquier caso, gracias por esas palabras. Como mínimo, iremos al método tradicional, es decir, levantar la voz, que será lo más cómodo. Si no se me oye detrás, me lo decís. Todavía tengo buena voz, todavía. Vale, gracias. En el mes de abril, el bondadoso señor decano me dijo una tarde que el curso se iba a dedicar a David Hilbert y que había pensado que yo diera la conferencia inaugural. Yo, tonto de mí, dije, hombre, sería interesante. Solo pasaron 4 días para darme cuenta de lo que era este trabajo. Entre otras cosas porque David Hilbert es, en mi opinión, absolutamente inabarcable. Como todos sabéis, o muchos sabéis, me he jubilado este año. Desde hace un mes ya he cobrado mi primer mes de pensión. He estado dedicado a la docencia y a la investigación durante 49 años, espero seguir alguno más. Y estoy mucho más nervioso hoy que quizá la primera clase que di en la universidad, que todavía tengo aquí, aún José María Brunat estaba en aquella clase, allá enfrente, en Económicas, en las aulas de las Claraboyas, con 250 alumnos a las 6 de la tarde, que yo no veía el final y que estaba absolutamente asustado, pero pues hoy estoy nervioso. Gracias, señor decano, por haberme metido en esto, porque a pesar del trabajo he aprendido muchas cosas y he disfrutado. Segunda cosa, justificar un poco el título, Un matemático para la eternidad, una especie de película de cine americana o inglesa. Hay muchos libros escritos sobre Hilbert, un matemático imprescindible, un matemático gigantesco, un gigante de las matemáticas. Entonces podríamos repetir, poner haber puesto simplemente David Hilbert. Lo demás son la frase esa conocida de él, Wir müssen wissen, wir werden wissen, que si tenemos tiempo se la oiremos decir a él en el año 1930. Pero si no nos gusta ese título, que vuelvo a decir es por eso, y dado que es una lección, el que no le guste se puede quedar con este otro título, teorema. David Hilbert es un matemático para la eternidad. Demostración lo veremos en las páginas siguientes. Eso espero. ¿Qué será esta conferencia? No será una conferencia técnica en ningún sentido. Algunos detalles matemáticos saldrán, obviamente. Intentaré presentar a la persona David Hilbert, al matemático, su vida académica, datos personales, oírle hablar si nos da tiempo, temas de trabajo, anécdotas, cómo se relacionaba con las demás personas, esas fotos que nos han ido pasando ahora. Una había como mucha gente, hombres, mujeres y todo. Era una fiesta que había en su casa, una fiesta académica en la que iban compañeros de facultad, las esposas, los estudiantes, todo. La casa de Hilbert era la casa de las fiestas en Göttingen. Aunque parezca por su aspecto físico y su aspecto académico distante o algo así, era todo lo contrario de eso.
El cuarto, antes de empezar, gracias al señor decano por invitarme y también gracias a la secretaria del decano, Mireia, sin lo cual esto no se habría hecho, y también gracias al personal de la biblioteca, en particular a Gemma, que sin ellos tampoco se habrían hecho muchas de estas cosas. Respecto a los idiomas, como habéis visto, he puesto la frase famosa de Hilbert en 4 idiomas. Aunque comentaremos algo sobre esa, el verbo müssen en alemán tiene varios significados. Tiene el significado de necesitar y tiene el significado de tener obligación. Necesitar también tiene varios significados, necesitamos comer, pero también necesitamos otras cosas, necesitamos saber. La traducción que se suele hacer al inglés es a veces we need to know, que no es lo mismo de we must know. Yo creo que refleja, esta también existe en otros sitios, refleja más el espíritu de Hilbert, es decir, yo no conozco el alemán, ni de lejos puedo decir 2 palabras, Guten Morgen, un poco más, pero refleja más lo que creo, lo que quería decir Hilbert, el we must know, debemos saber o hem de saber. Es una de nuestras características, es algo de dentro de la especie humana, de los humanos. Una corrección, Narciso, no soy ingeniero industrial, me falta el proyecto final de carrera, cosa que en aquella época casi ninguno presentábamos. ¿Por qué? Porque se entraba a trabajar en empresas o en gabinetes y no se usaba el título, había uno que firmaba. Me falta, a lo mejor tengo tiempo de hacerlo. Un pequeño índice, biografía personal, contribuciones matemáticas, temas de trabajo, el teorema final, que será este, y algunas referencias. Empecemos ya, para no entretenernos más. Biografía personal. Nace en 1862, el 23 de enero. En todas sus biografías pone que nació en Königsberg. No es verdad. Está Constance Wright, una matemática americana, que escribió la biografía que se supone que es la de verdad de Hilbert, descubrió, porque esa fue a todas las fuentes, fue al ayuntamiento de Königsberg a buscar la partida de nacimiento y no existía. Entonces, resulta que el padre de Hilbert era juez, y era juez de un pueblecito de al lado, como si aquí dijéramos Hospitalet, Santa Coloma o algo así, pueblecito en aquellas épocas, Velau, y luego lo trasladaron a Königsberg cuando Hilbert tenía 6 años. Entonces, en toda su vida dijo que era de Königsberg, pero hace 155 años que nació. Königsberg era una ciudad de una historia atribulada y tortuosa. Fue la capital del imperio teutónico de los caballeros teutones desde el siglo XII. Y, bueno, como eran un tanto así, pues fueron atacados, etcétera, repetidamente. Era la capital de Prusia Oriental. En aquellos tiempos había 2 Prusias, la Prusia Occidental y la Prusia Oriental. La Prusia Occidental estaba partida en condados, principados, ducados, etcétera, y la Prusia Oriental, que era la antigua imperio teutónico, tenía como capital Königsberg, era una ciudad portuaria de unos 100.000 habitantes, rica para la época. Desde el año 46 se llama Kaliningrado y es de Rusia. Incluso en algunas biografías de Hilbert he llegado a ver que es ruso, porque la ciudad donde nació ahora es de Rusia. Bueno, Königsberg, una ciudad singular, todos la conocemos como la ciudad de los 7 puentes de Euler. Pero hay unos personajes nacidos en Königsberg realmente sorprendente, que en 2 siglos hayan nacido matemáticos tan importantes como Goldbach, Hesse, Lipschitz, nuestro amigo Lipschitz, y Klebs, pero otros muchos más conocidos. Immanuel Kant, Hoffmann, el de los cuentos de Hoffmann, Kirchhoff, el físico y matemático, y Sommerfeld. He puesto en oscuro a los matemáticos. En realidad, Kirchhoff y Sommerfeld tienen entradas en el Mathematical Review, pero los consideramos físicos más que matemáticos. También, esos son todos del siglo XIX. También en 1906 nació en Königsberg Hannah Arendt, conocida por muchos de nosotros. Bueno, allí nació Hilbert, tuvo una hermana más pequeña,
En 1880, con 18 años, entra en la Universidad de Königsberg a estudiar matemáticas. Tuvo como profesores a Weber, que había hecho un doctorado con Dedekind, a von Lindemann y Fuchs, el de las funciones. Sus amigos fueron durante la carrera Minkowski y Hurwitz. Minkowski era un poco más joven que él, pero sin embargo iba un curso delante porque era muy despejado, llamémosle así. Eran completamente distintos, uno era alto, otro era bajo, uno era delgado, otro era grueso, uno era protestante, el otro era judío, uno era rubio, el otro era moreno, pero fueron los amigos más cercanos, y Hurwitz era un poco mayor que ellos, y hasta que Hurwitz se fue a Zúrich como catedrático. Fijaros que estuvo en la Universidad de Königsberg y Heidelberg. Los alemanes ya hace 150 años habían inventado el programa Erasmus. Allí lo normal era que los estudiantes empezaran la carrera en una universidad y se fueran a otra a acabarla. Era lo normal, dentro o fuera de Alemania. Hizo la tesis con von Lindemann sobre invariantes algebraicos. Aparentemente una tesis con sustancia, pero sin demasiada. No hacía prever lo que había de ser. Y el doctorado en el año 85 con 23 años, recién cumplidos. Claro, doctorado, postdoc y habilitación. Se fue un semestre, pero siempre eligió los peores, está claro. Se fue un semestre con Klein, al cual ya conocía en Leipzig y Erlangen, 2 semestres en París con todos esos. Porque he puesto unos en rojo y otros en azul. Se llevaba bien en general con la gente, porque era un hombre de enorme vitalismo. Con Poincaré no se llevó bien por la sencilla razón de que Poincaré era muy tímido. Y entonces él se encontraba sin poder hablar con él, porque debía ser arrollador. Y entonces decía, es que no puedo hablar con él porque se queda callado. No. Pero era un problema que luego se llevaron, no tuvieron problemas nunca. Con Klein, que era su amigo de toda la vida, uno de sus amigos, era maestro, era mayor Klein que él, pero como veremos más adelante tenía muchas diferencias a nivel de vital, ¿no? Klein era un organizador, él era un vitalista, generador de conocimientos enorme, y luego veremos alguna anécdota con él. Con el que sí se llevó bien era con Hermite. Hermite era mucho mayor, era de una generación anterior, sin embargo era el que mejor se llevaba con los jóvenes. Su casa en París estaba abierta para los jóvenes. A la vuelta de París pues se va a ver a Kronecker, a Berlín. En el 86 hace la habilitación para ser profesor. Era un tema muy complicado para ser profesor de universidad en aquella época. En la Universidad de Königsberg, en varias universidades algebraicos y el problema de Paul Gordon, al que había conocido en París. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la vida académica. Se queda en la Universidad de Königsberg en el 86, en el 92 le hacen privat docent, que es algo así como profesor titular, o algo menos que profesor titular. En el 93, profesor extraordinarios, que es algo así como profesor titular, o un poco más que profesor titular. Y en el 95, catedrático. Y a Minkowski, que era su amigo, consigue que lo hagan extraordinarios. Porque Minkowski era uno que se movía demasiado, iba por aquí y por allá y no conseguía en ningún sitio. En cuanto puede, se va en el 95, le ofrecen la cátedra en Göttingen y se va corriendo, porque él lo que quería es irse a Göttingen. Para él Göttingen era la cuna de los grandes. Allí estaba Klein, y había sido la Universidad de Gauss, de Riemann. Allí estuvo hasta el año 30, bueno, estuvo, luego se movió por todos sitios, pero no se movió de universidad, a pesar de que tuvo otras ofertas, y en el año 30 se jubila. Le sucede en la cátedra Hermann Weyl, que era uno de sus primeros estudiantes de doctorado. Otro matemático extraordinariamente interesante. En el año 1902 tiene una oferta para una cátedra en Berlín, que Berlín se consideraba que era la universidad de más prestigio en Alemania, pero él, después de pensárselo mucho, no la aceptó. Negoció con el ministerio para que crearan otra cátedra en Göttingen y conseguir traer a Minkowski, que estaba en Zúrich. Entonces se juntaron, digamos, todos los que él quería allí y así crearon la escuela de Göttingen. En el año 43 muere. Cuando celebremos la jornada Hilbert en febrero será el aniversario de su muerte con 81 años. Murió porque unos meses antes, claro, es que es el año 43, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se cayó, resbaló en la calle, se partió un hombro. Eso estuvo
y murió por, como mueren las personas de esa edad, por estarse quieto y colapso cardiorrespiratorio. Casi un año después. No pudo ni pagar su tumba ni su entierro. Lo pagó Sommerfeld, que era uno de sus amigos, que era catedrático en Berlín, fue al entierro, pagó el entierro y pagó la tumba, que habéis visto, está ahí con la frase esa famosa de Hilbert. Vida familiar, se puede decir normalidad total, vida familiar plana. Se casó con esa foto que hay de hombres y mujeres, la que está a su lado es su mujer. Hay una foto de las que pasan también, que está él con ella, que era una familiar lejana. Ella muere en 1945 con muchos problemas propios de la edad y de la época en que vivía. Tuvieron un hijo, Franz, con el cual no se llevó nunca bien porque él acusaba al hijo de ser un vago, que no hacía esfuerzos por superar alguna discapacidad que tenía. Una discapacidad en el sentido de relación con los demás, no una discapacidad que no pudiera aprender o leer o cosas así, pero él le acusaba de que no hacía esfuerzos por superarlas. A lo largo de su vida tuvo dos enfermedades graves. En 1908, un agotamiento por exceso de trabajo, estuvo unos meses de baja y se incorporó. Le dijeron que estaría un año y estuvo 3 meses y se incorporó. En el año 25 hay una anécdota curiosa. En el año 25, claro, era un hombre consagrado a nivel mundial. Göttingen, Alemania y Göttingen eran el centro de las matemáticas del mundo. Recibía estudiantes de doctorado de todo el mundo, en particular de toda Europa y de Estados Unidos. Y tengo una anemia perniciosa que en aquellos tiempos era una enfermedad mortal. Claro, los amigos, los conocidos movieron, no había cura. Había un médico americano en Harvard que estaba haciendo pruebas con ratones para curar esta enfermedad. Y hacía unas pruebas con unas mezclas de sustancias y de restos animales, machacados, en fin, esas cosas que hacen los médicos, sobre todo y los biólogos, sobre todo cuando no saben qué hacer y van haciendo pruebas. Convencieron a través del presidente de los Estados Unidos a ese médico, que se negó en principio a dar eso a humanos y mucho menos a mandarlo al otro lado del Atlántico. Bueno, pues lo convencieron y se curó. Se curó en muy pocos meses, cosa sorprendente que les dejó a todos, pero se curó y siguió trabajando, ya lo veis. Eso fue en el año 25, estuvo 18 años más vivo. Como he dicho, su casa fue lugar permanente de reuniones de colegas y de estudiantes, de fiestas, de charlas, las tesis se hacían allí en su casa, además de la facultad, etc. Su vida se caracterizaba por un vitalismo extraordinario y buenas relaciones personales con casi todos, como veremos más adelante. Vamos a pasar a algunos detalles personales vamos a recoger anécdotas que dan idea de lo que era el personaje. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, hubo un manifiesto enorme de científicos alemanes defendiendo la posición de Alemania y la declaración de guerra. Él se negó a firmarlo, se manifestó contrario a la guerra. En 1928 fue el primer ICM que se hizo después de la Primera Guerra Mundial. El anterior había sido en el año 12 en Cambridge, en el Reino Unido. Entonces, Bieberbach, que era un matemático, pero muy, digamos, dirigió un movimiento de no asistencia. Sabéis que en aquellos años 20 había la idea de que Alemania había sido humillada al final de la paz, del Tratado de Versalles. Entonces dirigió un movimiento de no asistencia. Hilbert se rebeló contra eso, como dice ahí, defendiendo la universalidad de la matemática por encima de diferencias ideológicas. Formó una delegación y además le hicieron el paseillo, diríamos, hoy en día, en el Congreso de Bolonia. Más anécdotas personales. En el año 17, Eminete llega a Göttingen. Presenta su memoria de habilitación. Hilbert defiende esa memoria como extraordinaria y el Senado de la facultad niega su habilitación, la suspende. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, porque es una mujer. Simplemente Polia, que estaba por allí aquellos años, cuenta que Hilbert se enfadó tanto que acusó a los demás, a los miembros del Senado que habían votado en contra, de confundir la facultad con una casa de baños. En aquellos tiempos, las casas de baños, había separación de sexos y no lo entendía. ¿Qué hizo Hilbert? ¿Se aguantó? No, no se aguantó.
con un dinero que tenía por ahí reservado de proyectos, de relaciones, etcétera, la contrató bajo mano, él le pagaba, y se iba a clase, las clases anunciadas como clases de Hilbert, se iba con ella. Y después de unos minutos decía, ahora seguirá la doctora Netter, que sabe de esto más que yo. Él se sentaba como alumno y ella continuaba la clase. No era fácil de hacerlo. Una compañera nuestra, que todos conocemos, Pilar Bayer, estuvo en los años 80 haciendo una estancia en Regensburg, otra universidad alemana, y ella era la única profesora de toda la facultad, no de matemáticas, de toda la facultad de ciencias. Estamos hablando de 60 años más tarde. Ese mismo año, el año 17, muere Gaston Darboux. Gaston Darboux era un matemático francés que había conocido Hilbert en París y al que admiraba mucho porque había sido capaz de hacer una escuela sobre él. Tenía muchos estudiantes, había hecho muchos. Entonces Hilbert prepara una necrológica para leer en la Academia de Ciencias de Göttingen. Estaba al lado de la universidad. Algunos hicieron un tumulto incluso en la casa en la academia y en la casa de Hilbert pidiendo la retirada y la destrucción de las copias. Esa necrológica se había publicado en papel. ¿Por qué? Porque era un enemigo francés. Hilbert se negó en redondo a eso, hubo bastantes problemas, la conferencia se hizo, las publicaciones se mantuvieron y esa necrológica está publicada en Acta Matemática en el año 20. La podéis ver porque esa época del Acta Matemática está bien. Sigamos un poco más. Tiempos nazis y leyes antijudías. En el Instituto de Göttingen había muchos judíos. A Hilbert nunca le preocupó eso. Muchos judíos o personas o no judías casadas o relacionadas con familiares de judíos. Entonces, primero, el Instituto de Matemáticas se vacía prácticamente cuando llegan las leyes nazis. Constance Wright, esta que es la que ha hecho la biografía, se entiende, la biografía canónica de Hilbert de los años 70, la última edición es de los años 90, pone esa frase estrictamente. Hilbert no entendía nada. Fijaros que en esos años Hilbert ya estaba jubilado. Se jubiló en el año 30 y eso, las leyes antijudías son del año 33. Hilbert no entendía nada cómo se podía haber caído en ese caos sin ley. Él mismo se llamaba David, era un hombre sospechoso. Fue investigado hasta 8 generaciones para ver si tenía algo que ver con los judíos, él o su mujer. En un acto académico en Göttingen le sentaron al lado del nuevo ministro de Educación nazi y le preguntó cómo iba la matemática en Göttingen una vez limpiada de pura sangre judía. Fijaros qué tiempos estábamos y quiénes eran esas personas, pero Hilbert no se arregló. Dijo, no hay nada de matemáticas en este mundo, habéis echado a los matemáticos, claro. Algunas opiniones sobre la matemática. Él era partidario absoluto de esta frase que no es de él, que es de Jacobi, que había sido predecesor de la cátedra en Königsberg. Jacobi era mayor, ya había muerto. En mi opinión, no tengo el dato ahora mismo en la cabeza, no coincidieron en vida. Él creía en eso, como lo oiremos decir dentro de un rato si tenemos tiempo. Otra de sus frases es: en matemáticas no existe el ignorarnos. Y esa frase, Wissen, Verde, Wissen. Podemos poner la charla. Esto es una página web en la cual está recogida. Cuando Hilbert se jubiló en el año 30, la ciudad de Königsberg le hizo hijo predilecto de la ciudad. Entonces le pidieron que diera una charla a la ciudad. La hizo por la radio de Königsberg. Esa charla está en alemán, claro, yo no sé alemán. Pero tenemos una traducción en inglés. Yo voy a poner la voz de Hilbert. Dura 4 minutos, si se hace larga aquí. La voz de Hilbert dando la charla, y voy a poner ahí el alemán y el inglés para que lo podamos ver.
Vamos a ver si consigo que quepa todo en la pantalla, se vea. Eso ya, es que me han hecho cambiar de ordenador, miré, ya ves. ¿Dónde está? Ya se nos ha ido. Esto no puede ser. Ya se ha escapado. Aquí está. Aquí está. Bueno, intentaré ir pasando, si consigo, además, poner la voz. La voz está aquí. Se ve bastante bien, se puede leer. Puedo hacer un poquito más grande, pero necesito un sitio para poner la voz. Das Instrument, welches die Vermittlung bewirkt, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und No, todo lo contrario. Das Instrument, ¿Cómo se pone en pequeñito? Aquí. Mucho a la derecha la raya. Dale al hoyo, no se ha acabado, Miguel. No. sie baut die Ahora empiezo, no os preocupéis. No, se puede poner minimizado, es lo que yo quiero hacer. Disminúyelo desde la esquina. Bien, vamos a ver. Disminuye la ventana. Ya está. welches die Vermittlung bewirkt, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Beobachten, ist die Mathematik. Sie baut die verbindende Brücke und gestaltet sie immer kraftvoll. Daher kommt es, dass unsere ganze gegenwärtige Kultur, soweit sie auf der geistigen Durchdringung und Dienstbarmachung der Natur beruht, ihre Grundlagen in der Mathematik findet. Schon Galilei sagt, die Natur kann nur der verstehen, der ihre Sprache und die Zeichen kennengelernt hat, in der sie zu uns redet. Diese Sprache aber ist die Mathematik und ihre Zeichen sind die mathematischen Figuren. Kant tat den Ausspruch: Ich behaupte, dass in jeder besonderen Naturwissenschaft nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden kann, als darin Mathematik enthalten ist. In der Tat, wir beherrschen nicht eher eine naturwissenschaftliche Theorie, als bis wir ihren mathematischen Kern herausgeschickt und völlig enthüllt haben. Ohne Mathematik ist die heutige Astronomie und Physik unmöglich. In ihren theoretischen Teilen geradezu in Mathematik auf. Diese, wie die zahlreichen weiteren Anwendungen, sind es, denen die Mathematik ihr Ansehen verdankt, soweit sie solches im weiteren Publikum genießt. Trotzdem haben es alle Mathematiker abgelehnt, die Anwendungen als Wertmesser für die Mathematik gelten zu lassen. Gauss spricht von dem zauberischen Reiz, den die Zahlentheorie zur Lieblingswissenschaft der ersten Mathematiker gemacht habe, ihres unerschöpflichen Reichtums nicht zu gedenken, woran sie alle anderen Teile der Mathematik so weit übertrifft. Kronecker vergleicht die Zahlentheoretiker mit den Lottophagen, die, wenn sie einmal von dieser Kost etwas zu sich genommen haben, nie mehr davon lassen können. Der große Mathematiker Poincaré wendet sich einmal in auffallender Schärfe gegen Tolstoi, der erklärt hatte, dass die Forderung, die Wissenschaft der Wissenschaft wegen, töricht sei. Die Errungenschaften der Industrie zum Beispiel hätten nie das Licht der Welt erblickt, wenn die Praktiker allein existiert hätten und wenn diese Errungenschaften nicht von uninteressierten Toren gefördert worden wären. Die Ehre des menschlichen Geistes, so sagt der berühmte Königsberger Mathematiker Jacobi, ist der einzige Zweck aller Wissenschaft. Wir dürfen nicht denen glauben, die heute mit philosophischer Miene
und überlegenen Tone den Kulturuntergang prophezeien und sich in den Ignorabimus gefallen. Für uns gibt es kein Ignorabimus und meiner Meinung nach auch für die Naturwissenschaft überhaupt nicht. Statt des törichten Ignorabimus heiße im Gegenteil unsere Losung: wir müssen wissen, wir werden wissen. Das Instrument, welches die Vermittlung bewirkt zwischen... A mí me sorprendió mucho que ahora he cerrado la presentación. Bueno, no pasa nada. Que esto fuera una emisión de radio. Esto es una emisión de radio a la ciudad. Pues, no sé si hoy en día estamos preparados para que se pudiera hacer una emisión así, que la ciudadanía, nosotros, la ciudadanía somos nosotros, lo atendiéramos. Pero en fin, eso es lo que hay. Como veis, va recorriendo todos aquellos matemáticos, físicos, científicos, filósofos que han hecho una valoración positiva de la ciencia. Estamos en 1930. La situación no era ¿por qué lanza eso? Bien, quiero comentar un poquito de esto. Esta idea de Wissen como obligación moral. Yo de la intervención está claro que dice que es una obligación de los humanos. ¿Qué pasaba en aquella época? Todos hemos oído hablar de un matemático llamado Dirac-Raymond, aquel que dice el lema fundamental del cálculo de variaciones, o muchos de nosotros. Eran dos hermanos, uno era matemático, Paul, y otro era médico, Emile. Paul era matemático, trabajó en series de Fourier, en cálculo de variaciones, matemático bueno, y el hermano era médico catedrático en Berlín, médico y filósofo. En aquella época los médicos, la psicología, la filosofía estaba relacionada y compartían, digamos, intereses, o si queréis, intereses intelectuales, me refiero a eso. Él era partidario del ignorabimus. Él generó una filosofía en la cual decía que había cosas que el hombre nunca podría conocer y por lo tanto no debería gastar energías en intentar preguntarse por ellas. Entre ellas decía lo que es la materia, lo que es la fuerza, lo que es el movimiento, que eso son cosas vedadas, no hablemos de ello. ¿Qué había detrás de esto? Detrás de esto había la teoría de la evolución, que entra en la sociedad rompiendo, y para muchos, rompiendo las bases de la estabilidad social. Por lo tanto, había que prohibir trabajar en ciertas cosas. Es una doctrina muy antigua, la de que hay ciertas cosas que no debemos preguntarnos por ellas. Viene del siglo IV de San Agustín. O sea que, y Hilbert quiere dejar bien claro que hay que luchar contra eso, contra los que nos quieren dejar en la ignorancia, que no hay temas vedados, tenemos derecho a preguntarnos por todo y a intentar responder. Vamos a pasar un poquito a decir algunas opiniones sobre Hilbert. Hermann Weyl fue, como he dicho, uno de sus primeros doctorandos y su sucesor. Era un admirador absoluto de Hilbert, que tuvo muchas peleas con él por problemas de lógica, pero era un admirador. Ahí dice, está claro, que sus opiniones las mantuvo frecuentemente en oposición aislada frente a una compacta mayoría en su entorno. Volveré a este tema al final de todo, porque ha habido una cosa interesante que ha pasado. Mantuvo la cabeza clara y no se preocupó de nadar a contracorriente. Por eso, naturalmente, el Instituto de Göttingen fue machacado en cuanto llegó el nazismo. Él era una cabeza que había que cortar y todo lo que él hubiera hecho. Otro que, naturalmente, en cierta forma no le debía nada, Hermann Weyl, en cierta forma le debía muchas cosas a Hilbert, además de que era un admirador suyo. Pero otro que todos conocemos, Jean Dieudonné, no acostumbrado a alabar a nadie, como todos sabemos, porque es una persona de un cierto, digamos, engreimiento personal, decía con toda claridad, después de la muerte de Poincaré, el cetro, ese estilo ponderoso de hablar de los franceses, el cetro de las matemáticas lo tiene Hilbert.
Bueno, aparte de estas cosas personales, vamos a hablar de contribuciones matemáticas. ¿Qué hizo Hilbert en matemáticas? Hizo 51 publicaciones, esa es la primera y esta es la última. La primera del 86 tiene que ver con la teoría de invariantes, la última es una nueva edición del libro de métodos de física matemática, justo del año que murió, lo estaba revisando con cura. 51 publicaciones, además hay 56 reimpresiones o traducciones, en total en Maskinet aparecen 107 en Mathematical Reviews. Comparado con otros de su época, Poincaré 65, Klein 126 y Kronecker 38. El estilo de la época no era el de publicar mucho. Sin embargo, vayamos a otra cosa, tesis dirigidas, 75 tesis dirigidas. Muy buena parte de su trabajo estaba en esa tesis, algunas de ellas en un tiempo que es de 36 años, es decir, más de 2 por año. De todo el mundo, además, de todo el mundo. Voy a señalar ahí unas pocas que son nombres que nos suenan a muchos de nosotros y que tienen ellos más de 100 descendientes académicos. Y ahí están nombres como Bernstein, Curran, Dehn, Hamel, Haar, Hecke. Fijaros que son de variadas y distintas temas. Bernstein pues es el de la lógica y el de los polinomios de Bernstein. Curran pues es del Instituto Curran de Nueva York. Dehn, fue un geómetra que describió un método en geometría diferencial para clasificar variedades de curvaturas constantes, de maneras de curvatura constante. Hamel, el de la base de Hamel. Haar, el de la medida de Haar. Hecke fue un especialista en teoría de números. Hurwitz también de teoría de números. Kastner, yo lo conocía, pero es el inventor, para los frikis, el inventor del gogol y del gogolplex. Y es el autor con Newman del libro aquel famoso de matemática e imaginación. Nesser, de funciones. Koenig, de ecuaciones integrales y cálculo de variaciones. Takagi es el que ha hecho la escuela de teoría de números de Japón, hizo la tesis con Hilbert, se fue a Japón y la hizo ahí. Hermann Weyl, ya lo hemos dicho muchas veces. Todos ellos tienen más de 100 descendientes. El Smith, ese famoso, Smith es el del método de Gram-Smith que les enseñamos a los estudiantes en primero. El Gram lo hizo para el caso de dimensión finita y Smith lo que hizo fue extenderlo al caso de dimensión infinita, como veremos más adelante. Curran tiene casi 7.000 descendientes y Smith más de 10.000. A Hilbert se le atribuyen más de 30.000 descendientes académicos. Algo más, docencia y capacidad de captar estudiantes. Hilbert daba cursos de matemáticas, pero daba cursos de física a patadas. Dio cursos de hidrodinámica, teoría del potencial, mecánica de medios continuos, mecánica estadística, teoría cinética de los gases, teoría de la radiación, teoría del electrón, teoría molecular, relatividad especial y general y mecánica cuántica. Además, cada año se proponía dar un curso distinto, así se estudiaba un tema y así obtenía problemas para tratar más adelante. Insaciable, de verdad era insaciable. Hermann Weyl dice de él, está claro que la admiraba. Me parece escuchar aún el dulce sonido de la flauta del encantador flautista que era Hilbert, que nos seducía a todos como a ratas para seguirle al profundo río de las matemáticas. Me ha parecido una frase ciertamente bonita. Su capacidad de captar estudiantes era enorme, la de Hilbert. Trajo estudiantes, venían estudiantes de todo el mundo, no ya por la fama de Göttingen o la fama suya o de toda la escuela que estaban allí, sino incluso antes. Tuvo estudiantes, siempre tenía estudiantes. Hilbert y Klein se llevaron bien, eran amigos, pero Klein se caracterizaba por... Él había traído a muchos estudiantes, porque era muy famoso Klein, viajaba a Estados Unidos, etc. Pero a él le gustaban las gestiones. Por ejemplo, los estudiantes siempre decían que él explicaba muy rápido, no había manera de seguirle. Al revés, todo lo contrario que decían de Hilbert. Hilbert nunca quiso hacer gestiones. Ya veremos luego que sí que hizo alguna, pero le gustaba la docencia, la investigación, la relación con los estudiantes y con los compañeros. Su formación provenía de cuando estaba en Königsberg y en Heidelberg con Minkowski y con Hurwitz dando paseos y discutiendo de matemáticas. En el año 1902, Klein y a Hilbert les nombraron caballeros de la Orden del Imperio Alemán, algo que se llama, algo semejante, que se llama Geheimrat.
A partir de ese momento, Klein se hizo llamar caballero por sus estudiantes, por los estudiantes de la facultad y por los compañeros de la facultad. Hilbert se moría de risa del tema y de Klein, siendo su amigo, al cual siempre respetó y quería. Blumenthal, que es otro de los primeros doctorandos de Hilbert, cuenta muchas anécdotas sobre ese tema y los estudiantes también se reían, y un periodista fue a hacer una ESO sobre ese tema, sobre que Göttingen era una ciudad pequeña, cogió la idea esa de que uno era tan distinto del otro, y les preguntó a los estudiantes cómo trataban ellos a Hilbert, Hilbert cómo se hacía tratar, y un estudiante le contestó: a Hilbert le da igual, le llames como le llames, Hilbert es el rey. No hacía falta buscar que le llamaran caballero para ser el mejor. Más opiniones de Hilbert. Aplicó y de Klein siempre lo reconoció, pero lo planteó permanentemente, que hay que ir a la raíz de los antiguos problemas, no repetir lo que han hecho los que los han tratado, sino atacarlos con nuevos métodos. Bale dice que las características de las escrituras de Hilbert son la lucidez, la simplicidad y el rigor. En opinión de Hilbert, el rigor hace avanzar las matemáticas, frente, por ejemplo, a Weierstrass, que nadie puede decir que sea un mal matemático en ningún sentido, pero y no un rigorista también, pero que decía que el rigor era un pesado yugo que tenían que soportar, y que, en opinión de Weierstrass, el rigor hacía más lento el avance de las matemáticas frente a Hilbert. La opinión de Hilbert sobre cómo han de ser los ejemplos es nunca construidos para la vez, adecuados a esa vez, sino que debían provenir de otros problemas. Y decía que buscar métodos, a pesar de que siempre le tratamos a Hilbert como un generalista, un matemático, que hacía teorías completamente abstractas, buscar métodos sin tener problemas concretos delante, buscar en vano. Una opinión que transmitía siempre, la dice, más o menos la dice en lo que hemos oído: la matemática es un todo indivisible, un organismo cuya habilidad para sobrevivir reposa en las conexiones entre sus diversas partes. Él lo practicó permanentemente. Bien, vamos a pasar a la parte matemática, temas de trabajo. ¿En qué trabajó Hilbert? Ahí hay una lista clasificada por Hermann Weyl y por Dieudonné sobre los temas de trabajo. Teoría de invariantes, teoría de cuerpos de números. Vamos a tocarnos un poquito, fundamentos de la geometría de la matemática en general. Me parece que todavía tengo... Vale, gracias. Cálculo de variaciones, ecuaciones integrales y física. Voy a pasar muy rápido por todos ellos, y además el último es decir algo sobre el ICM de París y la colección de problemas. No voy a tocar aspectos técnicos, entre otras razones, porque de la mayoría de esas cosas yo no sé nada. No creo que haya nadie que conozca todos los trabajos de Hilbert, pero yo desde luego que no. Voy a intentar decir algo sobre qué influencia tuvieron esos trabajos, y además estoy seguro que el decano intentará programar a lo largo del curso conferencias específicas sobre el trabajo de Hilbert. Recojo aquí algunas referencias que resumen esos trabajos de las cuales se sacaba la información. Este es la publicación de este es el trabajo de Hermann Weyl al año siguiente de morir en el Bulletin de la American Mathematical Society. Este es un trabajo de Dieudonné del año 48 en un libro que se publicó François y Lyonnais, muy interesante los dos. Este es un trabajo de un compañero de Zaragoza que hizo un trabajo muy largo sobre la física, Hilbert y la física, muy interesante también. Y este es un profesor de Madrid, ya jubilado, un profesor de análisis funcional, que se ha dedicado últimamente a algunas cosas de historia de la matemática, y entró en Hilbert y el análisis funcional, pero después ha hecho muchas otras cosas más generales sobre Hilbert. Esta es la que yo he utilizado, no digo que sea la mejor, ni la más interesante, la que yo he usado para sacar algunas de estos comentarios. Teoría de invariantes, vamos a tocarlas un poquito todas ellas. Teoría de invariantes. No voy a entrar en detalles, ni mucho menos en detalles técnicos, por lo tanto las definiciones pueden ser un poquito vagas, ¿no? ¿Qué son los datos para preguntarse por los invariantes? Una configuración geométrica, puntos y curvas algebraicas, es decir, definidas por polinomios.
y un grupo de transformaciones. Y, por ejemplo, puede ser una cosa tan sencilla como una recta y un punto. Una recta y un punto. Y un grupo de transformaciones. Ese grupo de transformaciones, esta recta y este punto del plano lo mueven, hacen toda clase de cosas con él. Y pregunta, ¿hay algo en común en todas esas figuras y sus movidas? Por ejemplo, si dejamos una recta y un punto, la distancia del punto a la recta no varía si lo que hacemos son giros, simplemente. Bueno, ¿qué hizo? Esa era una teoría que estaba muy de moda en aquella época, llevaba 50 años, había habido mucha gente que trabajaba en ella, él la conoció a través de Paul Bourdain. ¿Qué hizo Hilbert? Se metió en ella en el año 88 y demostró el teorema de la base, los invariantes de una configuración. Claro, eso, tal como yo lo he descrito, hay que transformarlo en un problema matemático, es decir, un dibujo de curvas y puntos, curvas en el plano y un grupo que es no decir nada, hay que transformarlo y además hay que transformarlo en curvas algebraicas, transformarlo en lenguaje algebraico. Al final resultan ser anillos de polinomios y estructuras de esos anillos. Y Hilbert lo cogió y había muchos trabajos previos, en particular de Gordon, se llamaba a sí mismo el rey de los invariantes, pero solamente había casos particulares hechos a base de cálculo, y que claro, en cuanto subían las dimensiones era imposible seguir, los métodos no valían. ¿Qué hizo Hilbert? Cogió el tema, demostró el teorema de la base. Todos los invariantes de una configuración son funciones racionales de un número finito de ellos. Se acabó el tema, pero como comenta Dieudonné, lo que hace Hilbert siempre es lo mismo. Coge un tema, da resultados que lo hacen definitivo, y es decir, cierra puertas y abre inmensas puertas nuevas. Su tratamiento llevó al campo futuro de ideales de anillos de polinomios, álgebra moderna, geometría algebraica moderna, desarrollada por Netter y Artin y otros muchos más a partir de los años 20, 30 y 40. El lenguaje sigue siendo ese. Voy a comentar una cosa aquí, pero bueno, ya saldrá, en algún momento saldrá. Siguiente tema, teoría de cuerpos de números. En el año 93, la Sociedad Matemática Alemana le encarga a Hilbert, que había hecho cosas sobre números, la trascendencia de E y de Pi, había hecho demostraciones nuevas, ya se conocían, pero había hecho demostraciones nuevas, mucho más simples, y había estudiado la factorización, y luego lo veremos, de anillos enteros de cuerpos de números. Le encarga una memoria sobre el estado de la teoría de números, y él escribe una memoria enorme, conocida como Talbot, teoría de cuerpos de números algebraicos, en el año 96. Se la encarga a él y a Minkowski, pero Minkowski al final está en otros trabajos y lo deja. Lo presenta en el año 96. ¿Qué pasa con ese tema? Es el tratado de teoría de números definitivo. En opinión de Dieudonné, lo que hace es de lo que solo se conocía en casos particulares, pasa a formular leyes generales. No todas las demuestra, y elabora un programa para más de 30 años de trabajo, del cual yo no sé si está todo probado, pero estoy seguro que a lo largo del curso nuestros especialistas de teoría de números nos lo dirán hasta qué punto está probado. La memoria tiene 350 páginas. Yo no he conseguido esa memoria en alemán. Las 350 páginas tiene la versión en inglés. El siguiente, fundamentos de geometría. ¿Qué es lo que hace Hilbert aquí? Relee los elementos de Euclides de forma crítica y va separando en las demostraciones la parte que es lógica de la parte que es intuitiva, la parte de geometría intuitiva. Hay un matemático italiano, matemático y lógico, Di Freddi, que hace un análisis del trabajo de Hilbert en este tema. Dice, es que los elementos de Euclides como estructura, como lo que se debe hacer, es magnífico, pero no resiste un análisis de hoy en día. Evidentemente en su época era absolutamente rompedor y es para nosotros un modelo de hacer las cosas. Pero la segunda o tercera proposición de los elementos dice que existen triángulos equiláteros. La demostración se basa en intuiciones geométricas. Hilbert eso no lo podía soportar. Entonces intenta reescribir los elementos de Euclides utilizando solamente bases lógicas. Y se da cuenta de que le hacen falta muchos más axiomas que los 5 axiomas que durante todo el siglo XIX habían estado
discutidos. Hacen falta muchos más. ¿Por qué? Porque lo que quiere es sustituir las demostraciones geométricas, la parte de las demostraciones de Euclides que contenían intuiciones geométricas, por axiomática y lógica. Con el agravante de que Hilbert consideraba que los axiomas no debían estar relacionados con la intuición, sino solamente con la consistencia y la independencia entre ellos, y no con la naturaleza de los objetos de los que hablan. Se cuenta la anécdota, la cuenta Blumenthal, de que a la salida de una cervecería iba con los estudiantes y les decía que eso de, como había escrito, pensar en unos objetos a los que llamaremos puntos, rectas, planos, se tenía que escribir la cosa de forma que se pudiera sustituir por mesas, sillas y jarras de cerveza. Y el desarrollo lógico tendría que ser el mismo. Las proposiciones se tendrían que poder probar sin hacer intuición a que estamos hablando de puntos, rectas y planos. Esa es la idea de la axiomática que de Hilbert. Hablaremos algo más, si podemos, de eso. Fundamentos de las matemáticas. El llamado programa de Hilbert, que llaman muchos programas de Hilbert, aclarar los fundamentos lógicos de todas las teorías matemáticas y la no contradicción en ellas. Eso le llevó a fuertes discusiones con los intuicionistas y a frases que dijo él y que evidentemente fueron destrozadas. Todo problema matemático se resolverá, se demostrará que no tiene solución. Eso Gödel en el año 31 ya demostró que hay proposiciones indecibles en todo el sistema de los que conocían en aquella época y de los que pueden venir. Pero, ¿qué provocó esas ideas de Hilbert y esas frases, digamos, duras y irrealizables? Provocó un enorme desarrollo de la lógica. El mismo Gödel lo que estaba intentando demostrar, la consistencia. Intentaba demostrar que de toda proposición, en la teoría de los números, la teoría semántica, la teoría del número natural, toda proposición podría ser, o decidir si es cierta o decidir si es falsa. No lo que encontró, lo que encontró es que había proposiciones indecidibles. Pero lo que iba buscando era lo otro. O sea que, aunque el objetivo de Hilbert fuera no alcanzable, provocó un enorme desarrollo de toda la lógica y los fundamentos de la matemática en general. Siguiente tema, cálculo de variaciones. Cálculo de variaciones. ¿Qué se plantea Hilbert? Existencia de soluciones de problemas variacionales y principios del máximo en ciertas ecuaciones en derivadas parciales. Ciertas ecuaciones en derivadas parciales se transformaban en problemas variacionales. Y entonces resolver unos y resolver otros era equivalente. Lo hizo Riemann hacia 1850 y muchos más. Entonces, ¿qué hace Hilbert? Hilbert dice que lo que hay que hacer es tratar el problema directamente, no enredarse con cosas como se hacía. Y lo que Hilbert quiso era generalizar el conocido teorema de Weierstrass de las funciones continuas en un intervalo a espacios de dimensión infinita, a espacios de funciones. Claro, se encontró con toda clase de problemas. Se encontró con la dimensión, por eso hizo trabajar a Smith en las bases ortonormales, por eso se inventó los espacios que se llamaron después de Hilbert. Se encontró con el problema de la compacidad, se tuvo que inventar los espacios de funciones, etc. Aplicaciones. Además, todos los resultados que obtiene, junto con el cálculo de variaciones, trabajó en ecuaciones integrales. Trabajos previos de Volterra, Poincaré, Fredholm y Holmgren, la alternativa de Fredholm, que también enseñamos a nuestros estudiantes. Aportaciones, otra vez, álgebra lineal en dimensión infinita, espacios de funciones, problemas de compacidad, el espacio de L2 como modelo, pero están anunciados espacios de Hilbert más generales. He puesto espacio de Hilbert entre comillas porque en la época en que hizo eso no se llamaban Hilbert, obviamente, el nombre ese es posterior y ya lo veremos cuándo. De teoría espectral de operadores de distintos tipos, el análisis funcional Riesz, que es uno de los padres del análisis funcional. Marcel Riesz reconoce que Hilbert es el padre, el generador de todos los problemas y las ideas del análisis funcional. Lo gracioso es que el hombre aplicaba estas cosas a problemas de física de los cuales producía nuevos métodos que después han sido utilizados para otras cosas. El nombre en realidad de espacios de Hilbert se lo da von Neumann en el año 32, luego hablaremos de él. Física, en física hizo bastantes cosas y como seguramente es lo que menos conocemos en esta facultad voy a dedicar un poquito más, un poquito más, espero que 2 o 3 minutos, nada más. Él quería que los fundamentos geométricos de la mecánica
partió de ahí, fueran desarrollados por matemáticos y desde la matemática. El programa tratar axiomáticamente aquellas ciencias físicas en las que la matemática juega un papel importante. En primer lugar, la teoría de probabilidades y la mecánica. La teoría de probabilidades está puesta ahí así porque así lo decía, lo dice cuando habla de este tema, en el ICM. Pero cuando habla de teoría de probabilidades se refiere a teoría mecánica estadística, teoría cinética de los gases, la parte de la física que utiliza la estadística y la teoría de probabilidades. Pero también sabía que la teoría de probabilidades como concepto matemático estaba entonces sin axiomatizar y no puede estar 50 años después. Reconoce que la axiomatización no se puede aplicar en aquellas áreas en desarrollo. Claro, las ciencias de la naturaleza están permanentemente en desarrollo. ¿Cuál es la idea de él? ¿Cuál es la idea de él? La idea de él es que había que saber de cada resultado exactamente de qué depende y de qué no depende, de qué otros resultados dependen. Esa es su idea de axiomatizar, separar para cada resultado qué cosas son previas a él. Sin ellos no puedo llegar a ese resultado. Eso es lo que quería hacer en todas las cosas. Y naturalmente tampoco pensaba que eso fuera una cosa definitiva en ningún tema, sino que, sobre todo en la física, si se descubren nuevos fenómenos, habrá que añadir o nuevos axiomas o nuevas consecuencias. No pensaba que eso fuera algo para hacer y nada más. El hecho de que no necesariamente podamos hacerlo todo, según él, no debe hacernos no hacerlo. Un poco más de física 2. En aquellos tiempos no había lo que hoy llamamos el business, las facultades de business. Entonces, cuando alguien, un industrial, un hombre rico, llamémosle así, en Alemania, quería formar a su hijo para que se hiciera cargo de todas sus empresas, no lo mandaba a una facultad de business porque no había, lo mandaba a una facultad de matemáticas. Entonces algunos miraban a Hilbert, y este fue uno, Paul Boltzmann. Cuando se estudió matemáticas, la licenciatura, y se volvió a dirigir las empresas de su padre, se hizo inmensamente rico, y creó un premio ¿para qué? Pues para el que demostrara el teorema de Fermat, la conjetura de Fermat. Y además lo entregó a la Academia de Ciencias de Göttingen para que ellos lo gestionaran. Y además nombró a Hilbert y a Minkowski no ya estaba, en estas épocas ya estaba muerto, a Hilbert, a Klein, a unos pocos más, a que hicieran de responsables de eso. Y además les dio la potestad de que todo lo que se ganara con ese dinero, hasta que se descubriera la conjetura, se demostrara o no la conjetura de Fermat, lo usaran como quisieran. ¿Y qué hicieron? Pues inventaron un programa de invitación a profesores a que vinieran a dar seminarios en Göttingen. Y claro, ¿a quiénes invitaron? Pues a los últimos de la fila. Poincaré, Lorentz, Sommerfeld, De Vries, Planck, Einstein y muchos más. ¿Qué temas trataron? Como él quería, que fueran cosas de física, electromagnetismo, relatividad general y mecánica cuántica. Los temas de física absolutamente de aquel momento. El objetivo, pues estudiarlos. El mismo Hilbert contribuyó. Hay una historia que cuentan sobre que hubo peleas entre Einstein y Hilbert, aparte de alguna declaración, digamos, salida de tono de uno y otro. No hubo mala relación entre ellos. Y aunque Hilbert, digamos, peleó para intentar dar una formulación de la relatividad general que no fuera basada en principios físicos, sino basada en principios variacionales, y que la consiguió un poco más tarde que Einstein. Los resultados de Einstein que consiguió Hilbert eran los mismos, técnicamente hablando. Hilbert siempre reconoció que las ideas eran de Einstein, nunca públicamente mantuvo que pudiera ser igual o más que Einstein, y aunque la aproximación y la filosofía eran diferentes. Hay que decir que, consecuencia de la formulación de la relatividad general como un problema variacional por Hilbert, Emmy Noether probó el famoso teorema de los invariantes de Noether, que se utiliza en física cuando un sistema físico tiene una simetría. Por ejemplo, un sistema mecánico es simétrico por rotaciones, hay una
magnitud se conserva el momento angular, esto ya hace que los giróscopos mantengan eso, que la bicicleta no se caiga, y todas estas cosas son el problema de Nettel. Los invariantes de Nettel son consecuencia de eso, en lo que puso a trabajar Hilbert a Nettel. Mecánica cuántica consiguió, entre su prestigio personal y el de algunos que iban llegando, consiguió tener en Göttingen a los creadores de la mecánica cuántica, Max Born, Heisenberg, Jordan, Pauli, Oppenheimer, Wigner. ¿Quiénes quedaron fuera? Pues quedaron Schrödinger y, si se quiere, también como otro de los creadores, a Dirac, por Dirac. Schrödinger era un hombre viajero que viajaba por todo el mundo acompañado de una de su mujer, secretarias y cosas así. Y bueno, eso es lo que dicen los libros de historia de él. Y bueno, ya era catedrático en Zúrich en aquella época, ya me creo que pues, no le gustaba irse allí. Y allí tuvieron como postdoc a von Neumann. No tengo aquí ahora el dato de dónde había hecho la tesis von Neumann, lo siento, lo había hecho en Hungría, en su país de origen. Rápidamente von Neumann fue por allí, se metió en todo ese lío y publicaron en el año 28, Hilbert, Nordheim y von Neumann, Fundamentos de Mecánica Cuántica. Fijaros que eso es el año 28. El libro de Dirac, que se entiende que es el primer sitio donde queda establecida, porque todo lo demás eran la formulación de matrices de Heisenberg, la formulación de la ecuación de Schrödinger, son del año 26, eran todavía formulaciones como eran, la de Dirac se considera más establecida, es del año 30, y el libro de von Neumann de principios de mecánica cuántica es del año 32. Es ahí donde von Neumann llama espacios de Hilbert a los espacios de funciones de dimensión infinita. Para él, en general ya sabemos que son más cosas. Los comentaristas físicos que hablan de la obra de Hilbert hablan de que en todos esos temas hay partes que se han de reconocer herederas del trabajo de Hilbert. Otros temas que trató, quizá con menos fortunas, fueron teoría cinética de gases, teoría de la radiación, transporte de gases y otros muchos más. Fijaros que eso en principio no es matemáticas, o si lo es, o si está matematizado, ¿no? Rápido, el ICM de París y la lista de problemas. Esta es la publicación de la primera que hay de lo que Hilbert habló en el ICM de París, que es distinta de lo que él dijo, porque él allí en el ICM solamente expuso 10 problemas y aquí hay 23, el Bulletin de la American Mathematical Society, y estos son los 4 trabajos que yo he usado, no totalmente, por supuesto, para decir algo sobre esto. Fijaros que el primero es del año 76, es un simposio que hubo en Estados Unidos, en Rhode Island, sobre Hilbert, de 650 páginas. Los demás suman en total aproximadamente 2000 páginas, y el último es del año 13, es decir, sigue habiendo libros sobre el programa de Hilbert y más adelante, y sobre los problemas de Hilbert. La exposición de Hilbert en el ICM tuvo 2 partes. Lo famoso es decir que hizo los problemas. Primero tuvo una parte de cuáles eran sus creencias sobre la matemática. Después tuvo los problemas. En la introducción, Hilbert quiso contestar, pongo contestar entre comillas, una cierta contestación a Poincaré en el ICM de 1897 de Zúrich. Poincaré había dicho, Hilbert y Poincaré en cierta manera eran muy parecidos en el sentido de aceptar que los problemas vinieran de donde vinieran. Tomaban problemas de las matemáticas y tomaban problemas de otros sitios. Pero Poincaré hizo hincapié en Zúrich en que las matemáticas cogieran problemas que provinieran de fuera de la matemática, en particular de la física o de la astronomía en aquellas épocas o de otras ciencias. Y eso a Hilbert no le gustó. No le gustó que se hablara solo de eso. Entonces quiso hacer una cierta contestación, dicen los tratadistas. Si uno la lee, no nombra a Poincaré, con el cual se lleva muy bien, no tiene nada en contra de él.
Pero Hilbert quiso probar que la matemática estaba viva y que era capaz de generar desde dentro de ella suficientes problemas interesantes. Y por eso él hizo una exposición de problemas matemáticos, expuestos de forma matemática. Decía expresamente que no necesita otras fuentes. Ahora bien, si vienen problemas de otras fuentes, bienvenidos sean. De hecho, él utilizó permanentemente problemas de todo tipo, como hemos visto en los cursos que daba. El origen de los problemas debe ser variado, tanto de las matemáticas como no. Los problemas, según Hilbert, deben ser fáciles de explicar, difíciles de resolver, pero no inalcanzables. Y luego repitió otra vez, ya lo dijo ahí, no 30 años después, como hemos oído, que no existen ignorables. Todos los problemas, todos los temas pueden ser tratables. La lista de problemas presentó 10 y la completó a 23. En el Google, el día que yo lo puse y en mi ordenador, salieron 340.000 entradas para problemas de Hilbert. Y para David Hilbert salieron 5.700.000 entradas. Hay que decir que esos problemas no fueron fuente fundamental del trabajo de Hilbert en los años sucesivos. Prácticamente ninguno de ellos los tomó. Alguno de ellos sí, pero no, casi ninguno. O sea que no los hizo para él. Hizo el trabajo de pensar en ellos. 5 minutos. Sí, termino, no me queda nada. Está hecho. Hemos terminado con el ICM. Comentarios finales. Fíjate, comentarios finales. Aunque parece que hay 79, no hay 79, porque son de estas que se cuentan muchas veces. Dieudonné cuenta expresamente que hay que remarcar dos aspectos en el trabajo de Hilbert. Un aspecto, primero, como constructor de grandes síntesis e ideas generales. El trabajo que llamamos de axiomatización, que no quiere decir más que una necesidad de clarificación, de racionalidad de cada resultado, de saber en qué se basa, de qué depende, con qué se relaciona y no estar todos mezclados. Y además entendido como el deseo humano de comprender, no solo como un atractivo estético, un deseo humano, en cierta forma, obligación humana moral. El segundo aspecto, Hilbert no se dedicó solo a hacer cosas grandes, también se dedica a problemas especiales. En opinión de Dieudonné, resolvió en particular 3 problemas precisos, concretos, que por sí solos serían suficientes para que hubiera pasado a la historia. Y son, el primero, el teorema de irreducibilidad de polinomios a coeficiente de 2 variables a coeficientes racionales, un resultado del año 1892, que está ahí. Tú lo reconocerás ese. Segundo, el teorema de Hilbert de las superficies. Esto lo conocemos los geómetras. No hay superficies completas de curvatura constante negativa en el espacio. Lo enseñamos en los cursos de curvas y superficies, la pseudoesfera famosa, aquella que pintamos en el R3 del año 1901. Y el tercero, la resolución de la curvatura o la hipótesis de Bari. Dado un número natural, existe otro número natural que solo depende del n, tal que todo número entero se puede expresar como suma de como máximo gn potencias enésimas de enteros. El n, esto está relacionado con la conjetura de Fermat, obviamente. Entonces, hecha en 1770, es decir, más de un siglo antes, solo se conocía en ciertos casos particulares. ¿Por qué? Porque el método de resolverlo era calcular y calcular y calcular para casos particulares, y cuando la cosa se complicaba no se sabía qué hacer. ¿Qué hizo Hilbert? Saltarse los cálculos y obtener un método axiomático general. Estos métodos de Hilbert al principio fueron muy negativos. No me he acordado de comentar que cuando publicó la teoría de invariantes, Paul Gordon, Klein se lo envió a Gordon para que le hiciera la revisión como referee, y Gordon le dijo: eso no es matemáticas, es teología. Klein se lo dijo a Hilbert, y Hilbert dijo: no estoy dispuesto a cambiar ni una palabra. Y entonces Klein lo publicó. Aquí pasó lo mismo. Klein, la demostración que hizo Hilbert en el año 9 no era constructiva. Ahora bien, la mayoría de los métodos constructivos que se han hecho después, ahora se conocen cómo calcularlas todas, se han basado en las ideas que aportó Hilbert para hacer la demostración no constructiva. O sea que proponía métodos que eran... Ahora, para terminar,
El viernes pasado fue la inauguración de curso en la UPC. La lección magistral la dio una arquitecta de la UPC, pertenece a un grupo de arquitectos que han ganado el premio Pritzker de arquitectura, una especie de premio Nobel de arquitectura, del año 2017. Dijo una frase que la pongo sin comillas porque es lo que yo tomé, no es lo que ella dijo exactamente, y otra frase, esa frase la voy a poner ahora, y otra frase voy a poner que salía ayer en el boletín, antes de ayer en el boletín de la Real Sociedad Matemática Española, una frase de Escher. Son estas dos frases. La primera dice: hay que conseguir que quien guíe tus acciones, quien dirija tu vida, sea tu propio motor interno, no el empuje de los motores de los demás que te rodean. Eso es lo que nos haría. No es textual, es lo que yo recogí, me he repetido varias veces hasta poderla escribir. La segunda de Escher: las leyes de la matemática no son meramente invenciones o creaciones humanas, simplemente son. Existen independientemente del intelecto humano, y lo más que se puede hacer un hombre de inteligencia es descubrir que esas leyes están ahí y llegar a conocerlas. He puesto ahí pintor, grabador y matemático, porque tiene una entrada en el Mathematical Rebus. Escribió un libro sobre sus dibujos y su relación con la matemática, que hizo el reviewer, lo hizo Coxeter, que era un conocido especialista en eso. Después de esto, creo que se puede enunciar y dar por demostrado el teorema y poder decir, como decía el decano al principio, que Hilbert es uno de los que justifica que vivimos y hacemos matemática damunt les espatlles de gegants. Damunt les espatlles de gegants. Solo me queda decir referencias, muchas y muchas más. Algunas son páginas web que están llenas de otras muchas cosas. Y para terminar, gracias, y a todos vosotros que habéis estado, con los que he convivido muchos años, gracias por muchas más cosas que por haber estado aquí a Benetton. Bé, moltes gràcies, Miguel, per la teva magnífica conferència i hem après moltíssimes coses i esperem aprendre més al llarg del futur. Bé, és tradició d'aquesta casa retre homenatge a les persones que hi han treballat i que ens han deixat, especialment aquells que s'han jubilat. Quan vam recuperar aquesta tradició fa un parell d'anys, en aquell moment es jubilava algú del PDI i vam recuperar els membres del PDI, els quals durant aquells anys que no fèiem aquest acte doncs no els havíem donat l'homenatge adequat. Però vam cometre un error imperdonable, que és oblidar-nos del PAS que també s'havia jubilat. Enguany s'ha jubilat una persona del PAS, el Salvador Canelles, i ens hem recordat que hi havia altres membres del PAS que també s'havien jubilat i que no els havíem homenatjat com els tocava. I entre aquests doncs, hi ha la Mercè Arilla i també hi hauria d'estar la Maria Dolors Canals, que lamentablement va morir abans de jubilar-se, no? Però que si no hagués passat això doncs s'hauria jubilat i també li hauríem fet aquest honor. D'altres ens han deixat sense haver-se jubilat encara, com va ser el cas del Miquel Martí. Bé, avui rectifiquem això i així m'agradaria cridar ara que pugéssim a la Mercè Arilla i al Salvador Canelles perquè els imposem el PIN de l'FME com a homenatge per tots els anys que van treballar.
Bé, i també, com deia al principi, el que tu te sientes, no? El que també s'ha jubilat ha sigut el Miguel i com que, tot i que li farem un homenatge més efusiu el dia 3 de novembre, doncs avui també li posem el cim de plata de la gent. Un moment. Pero he dado muchas más cosas. Haber estado en esta facultad con vosotros y con muchos más, con los estudiantes de estos años, ha sido para mí una época de inmenso trabajo, pero de muchas alegrías, que los años que me queden de vida no olvidaré y, por supuesto, estaré en disposición de ayudar en lo que pueda ayudar a la facultad, a la facultad en particular, por lo que haga falta. Gracias por vuestra comprensión durante estos años que en algún momento también habré tenido mi mal momento. Gracias. Bé, i finalment, per cloure aquest acte, el vicerector Antoni Ras, que també és professor d'aquesta casa, que ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos avui, doncs ens dirigirà unes paraules. Bona tarda, amigues i amics. Moltes gràcies. Evidentment, la universitat és la llar de la ciència, però no és només un lloc on fer ciència. Som una universitat pública catalana i, com a tant, tenim un compromís moral i intel·lectual amb la nostra societat. Per tant, crec que m'hauria de referir, ni que sigui breument, al que està passant aquests dies al nostre país, i ho faré repetint les paraules del rector el passat divendres a la inauguració de curs. Va dir, més enllà de la posició personal que cadascú de nosaltres tingui sobre si hem de ser o no un país independent, cal reivindicar la llibertat i la democràcia en tot el seu sentit. Em semblen del tot inadmissibles determinades posicions que estan radicalitzant la situació a casa nostra. La restricció de llibertats i l'asfíxia econòmica porten a extremar les posicions i a reduir les ciutadanes i ciutadans a la categoria de súbdits. Dit això, permeteu-me 4 línies sobre la facultat i sobre la universitat. Sortosament, la facultat segueix sent una font de bones notícies perquè és un centre que sap fer de manera excel·lent allò que li pertoca, que és formar estadístics i matemàtics. Volia destacar un parell de coses, perquè no només formem estudiants que seran futurs professionals, sinó que també és un bon lloc prou de productiu perquè es desenvolupi l'empenta i la iniciativa. Fa uns dies va sortir la notícia que Mats for More, que és una empresa nascuda a redós d'aquesta casa, de Sebastià Mas l'Ànima, que es dedica a editor de fórmules, sobretot per plataformes web, havia comprat la seva competidora més important de Califòrnia, que es dedicava a fer el mateix, però per un gegant de la informàtica i del tractament de textos. I l'altra cosa que m'agradaria també destacar, perquè prova que en aquesta casa som capaços de fer que la gent s'interrelacioni, col·labori, comparteixi coses, és la iniciativa del pla pilot de mentories dels estudiants del grau de matemàtiques. Si aconseguim que algun dia els estudiants vinguin també a les inauguracions de curs, crec que és una de les coses que ens fa en aquesta universitat, que és involucrar més l'estudiantat en els problemes de la casa. I una cosa que crec que hauríem de fer més del que fem és proposar la pròpia universitat com un laboratori d'idees, de problemes, dins l'ensenyament. En part ho hem fet i hem aconseguit que es realitzessin alguns treballs finals de grau i de màster d'estadística centrats en problemes de la universitat. Per exemple, analitzant les enquestes de l'estudiantat sobre la docència, tenim un famós algoritme per decidir si la participació és suficient o no perquè els resultats siguin prou robustes, que ja ens hem comprat, entre cometes, perquè
altres universitats. És una línia que m'agradaria seguir i incrementar. Hi ha el problema. Afortunadament, hi ha molta feina tant per matemàtics com per estadístics i per tant és difícil que algú faci un treball quan al costat en tens un altre que et dona un tema que també és interessant i a més hi posa diners. Per tant intentarem posar-hi diners d'alguna manera, no sé si convenis de col·laboració educativa o que sigui càrrecs de col·laboració, però així ens en sortim. Però crec que d'aquesta manera aprofitem el talent i els coneixements que nosaltres generem, però fem també que la comunitat universitària se senti part de la universitat, que la universitat no sigui només un recinte on es va estudiar i a passar-s'ho bé estones a la delegació, sinó que sigui també un lloc on hi ha problemes, on hi ha punts foscos, on hi ha iniciatives i que entre tots la fem tirar endavant. Com bé deu saber molts de vosaltres, acabem d'entrar en període d'elecció de rector o rectora. Crec que ens podem felicitar que en comparació amb 4 anys en aquests moments no hi hagi l'ambient de crispació i de neguit pel futur que hi havia aleshores. Tanmateix, aquesta pau interna no es pot fer oblidar que la universitat no va bé. Com no es cansen de repetir el rector de la UB, la rectora de l'Autònoma i el nostre rector, entre d'altres, la Universitat Pública Catalana passa problemes molt greus. El finançament ha fet el mal que ha fet i totes les normatives i inconvenients i traves econòmiques a la renovació de plantilles es passaran factura. Aquesta universitat ha perdut un 30% del seu personal d'administració i serveis en 5 anys i que tot i això la UTG de matemàtiques funcioni sense que hi hagi malhumors, ni tan sols malhumors en el tracte entre els usuaris i els que donen el servei és una gran notícia, però té molt de mèrit. Durant aquests anys no hi ha hagut manera d'esterilitzar la gent que promovíem i això, en el cas concret del Departament de Matemàtiques, ens ha portat una situació difícil en què companyes i companys nostres que han fet la feina segons la universitat correctament durant un munt d'anys ens han hagut de deixar perquè no han guanyat el concurs que ha servit per recuperar una mínima part del talent que havíem aconseguit, que havíem canviat a l'estranger i que no pot tornar pas tot el que té de tot. Per tant, la situació no va bé i crec que tenim el deure de transmetre a la societat i al nostre Parlament que aquest és el problema, que no es tracta d'una qüestió de prestigi i de sortir de rànquing, sinó que es tracta d'una qüestió de futur de país. Per acabar, sí, crec que ens podem felicitar de la millora de l'ambient intern de la UPC, encara que sigui a costa d'un cert desencís i desmotivació. Espero que d'aquí 4 anys, confio i desitjo, que aleshores ens podem felicitar no només per com van les coses a la facultat i a la UPC, que segur que aniran bé, sinó també per viure en un país que tingui el nom que tingui, al respecte de les llibertats i la realitat sense que calgui mobilitzar-s'ho per aconseguir-ho. Doncs sort, ànims, bona feina i queda inaugurat el curs 2017-2018 a la Facultat de Matemàtiques i Estadística.